Buen día a todas y todos. Buen día. Gracias. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. Vamos en la tercera sesión ya. El día de hoy pues vamos a ver otros temas relacionados todavía con la competencia y pues vamos a ver algunos temas como este que es la libertad de expresión, que tiene que ver directamente con estos procedimientos administrativos sancionadores. Acuérdense que pueden participar pues en cualquier momento, ¿no? Bueno, la libertad de expresión, como ya vimos ayer, también es un derecho político. También es un derecho político que tienen todas las personas cuando quieren ejercer de alguna forma cualquiera de sus derechos políticos, entre ellos, pues el ser votado, ¿no? El ser candidato. Cuando cualquier persona es candidata o candidato, pues puede hacer valer su libertad de expresión en atención a que también, como ya vimos ayer, es un derecho político porque está relacionado directamente con la materia político-electoral. Si la relacionamos directamente, esta libertad con la materia político-electoral, pues entonces serán los tribunales electorales, ya sea en una entidad federativa o a nivel federal, los que tendrán que revisar pues hasta dónde tenemos que proteger como tribunal electoral esta libertad de expresión y cuáles son sus límites. Y sobre todo en este derecho fundamental, pues es muy importante pues revisar cuáles son sus límites, porque ojo, todos los derechos humanos pues tienen límites y los límites son pues que no afecten a otros derechos humanos o que no afecten a la sociedad en general o por ejemplo aquí pues también vamos a entrar a un tema muy interesante que es el de la calumnia, hasta dónde se puede ejercer la libertad de expresión y hasta dónde ya el tema de la calumnia puede limitarla, ¿no? Y puede, por su caso, sancionarse. Es decir, no se puede abusar, por más que es un derecho humano al cual todos tenemos derecho, ¿no? Y es un derecho el cual nos debe de proteger todas las autoridades y en el caso de las autoridades electorales también, pues tiene sus límites. No hay ningún derecho humano que sea ilimitado, todos tienen límites y los límites son, pues sobre todo, no afectar a terceros. El sexto de la Constitución nos señala que la libertad de expresión pues es la manifestación de las ideas, la cual no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Y aquí vienen los límites, ¿no? Sino en el caso de ataque a la moral, los derechos a tercero provoquen algún delito o perturben el orden público. Dentro de los derechos del tercero, pues ahí aparece también, ¿no? La figura de la calumnia, pues cualquier tercero tiene derecho a que no lo calumnien, entonces ahí es uno de sus límites. El derecho de réplica también nos dice este sexto constitucional, será un ejercicio al cual tenemos todos derecho, ¿no? Entonces, bueno, si vemos ahí algún ejercicio de libertad de expresión, también todas las personas en este país tenemos el derecho de réplica y también se habla del derecho a la información, que será un derecho garantizado por el Estado. Hay quienes dicen que el derecho a la información es más importante que el derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho individual y el derecho a la información es un derecho en conjunto de toda la sociedad. Todos tenemos derecho a ser informados en ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas y aquí entra también un tema muy importante de los periodistas, donde también la Sala Superior del Tribunal, como veremos posteriormente, ha dado un tratamiento especial a los periodistas para el ejercicio de su libertad de expresión, inclusive hay una jurisprudencia que veremos posteriormente, ¿no? También el artículo 7 de la Constitución pues nos habla, ¿no?, de que todos tenemos derecho a escribir y publicar, ¿no?, cualquier tema, no puede haber censura en lo que escribimos y los límites que tiene esto solamente serán el respeto a la vida privada, como vemos aquí también entre el tema de las calumnias, a la moral y a la paz pública. Luego las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar, sobre pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados, etcétera, determinadas personas, ¿no?
solamente con excepción de que se demuestre la responsabilidad de alguna persona, por ejemplo, que ejerció calumnia sobre alguna otra persona. Y luego también se dice que en una democracia la libertad de expresión es un presupuesto necesario para formar opinión pública. O sea, para que sea democrática una nación necesita este tema de libertad de expresión. Y pues para nosotros, por ejemplo, como ciudadanas o ciudadanos, para saber también por quién vamos a votar en una elección, pues necesitamos que se manifiesten todas las candidaturas, que haya opinión pública, que se opine sobre cada una de las candidaturas, sobre los partidos políticos, etcétera. Es decir, hay un derecho de la información muy importante para nosotros como ciudadanas o ciudadanos formar una opinión y saber en un momento dado por quién vamos a votar. O sea que la opinión pública es fundamental para que nosotros pues conozcamos a las personas, conozcamos a los partidos políticos y podamos emitir nuestro voto. Y luego, bueno, la libertad de expresión relacionada con la materia electoral, cuando la libertad de expresión está relacionada con la materia electoral y en general con los derechos políticos de las personas, su ejercicio debe realizarse de manera armónica con estos derechos. Entonces ya vemos aquí cómo se va centrando más o menos el tema y cuando esta libertad de expresión se relacione con la materia electoral, pues es un derecho político y es un tema que corresponde a todos los tribunales electorales. Entonces por eso, pues muchas veces en algunas elecciones, pues se promueven muchos procedimientos especiales sancionadores en relación con temas relacionados directamente con la libertad de expresión y la materia electoral, y entonces ahí queda claro que es competencia de los tribunales electorales o en su caso de los institutos estatales electorales o del INE o del Tribunal Electoral, pues este tema de la libertad de expresión durante los procesos electorales. Y luego también se habla de los derechos a terceros, ¿no? Los derechos a terceros pues es un concepto de orden público y los derechos a terceros en materia electoral adquieren significado a la luz de los derechos políticos electorales, no de todas las personas, pero también se tiene que atender a los principios rectores que rigen en cualquier proceso electoral. Toda persona tiene derecho, todas las personas deben de respetar ese derecho, ¿no?, de los terceros, y entonces ahí es donde vienen los límites y ahí es donde vienen las controversias y las problemáticas hasta dónde una persona puede ejercer su derecho de libertad de expresión, hasta dónde una persona puede ejercer su derecho de la información y cuáles son los límites. Y luego, bueno, para las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, pues viene, ¿no?, la controversia y entonces tienen que resolver los tribunales electorales hasta dónde se va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión y hasta dónde debe protegerse esta libertad de expresión. Y ahí vienen, de eso se trata, ¿no? Muchos procedimientos especiales sancionadores, pues de ver hasta dónde alcanza la libertad de expresión y hasta dónde ya es necesario sancionar a una persona, a una candidatura, a un partido político por este tema de la libertad de expresión. En México está sumamente regulado el tema de la libertad de expresión. Siempre nos dicen en otros países en el mundo es que ustedes tienen una sobreregulación. Prácticamente en un proceso electoral, por ejemplo, un servidor público no se puede manifestar. Una presidenta o un presidente municipal pueden decir muy pocas cosas relacionadas con el proceso electoral en una elección. Una gobernadora o un gobernador prácticamente no pueden intervenir cuando hay proceso electoral. Vamos a ver que por ahí tenemos unas excepciones, pero pues sí llama mucho la atención en otros países del mundo y nos dicen que aquí tenemos muchas restricciones constitucionales y que está muy limitado este tema de la libertad de expresión. Inclusive, como vamos a ver con la reforma de 2007, pues quedó todavía mucho más limitado el ejercicio de la libertad de expresión durante un proceso electoral de todas las personas. Prácticamente pensamos que por cualquier motivo hay que presentar un procedimiento especial sancionador y se debe sancionar a la persona que abusó de la libertad de expresión. Por ejemplo, en los temas de radio y televisión, pues solo podemos aparecer en radio y televisión si lo autorizó el INE.
Si nosotros como ciudadanos o como candidatas o candidatos o como partido político, por ahí salimos en radio y televisión en alguna promoción o algo así y no es autorizada por el INE, pues ya inmediatamente nos vamos a meter en problemas porque no lo autorizó el INE, porque estamos afectando la equidad en la contienda, va a venir el procedimiento especial sancionador y hay que revisar en qué momento, como vimos ayer, y hay que sancionar en muchos casos. Eso lo ven muy raro en otros países en el mundo donde el ejercicio de la libertad de expresión es totalmente abierto. Por ejemplo, aquí al lado en Estados Unidos, pues cualquier persona puede manifestarse en un proceso electoral en radio, televisión, redes sociales, sea servidor público o no sea servidor público, puede manifestarse a favor o en contra de algún candidato y no sucede nada, ¿no? Los mismos gobernantes, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos puede manifestarse a favor o en contra de un partido político. Si se quiere reelegir, pues utiliza recursos públicos en la reelección. Es presidente y candidato a presidente al mismo tiempo. Anda por ahí utilizando recursos públicos, haciendo campaña en el avión presidencial para reelegirse y no sucede nada. Y muchas veces ni siquiera gana la elección. Acá en México imposible utilizar recursos públicos a favor o en contra de alguna candidatura porque inmediatamente vienen las quejas y viene ahí la sanción por estar utilizando recursos públicos, inclusive como lo veremos después, pues esto puede tener al alcance hasta que se anule la elección porque se utilizaron recursos públicos en una campaña. Sí, adelante Valeria, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Usted qué opina de la jurisprudencia 4-2018 de la Sala Superior, en donde habla precisamente de actos anticipados de campaña y establece que para determinar estos actos anticipados debe existir en el mensaje que se analiza o el mensaje denunciado expresiones objetivas de vota por mí, vota por, rechaza a tal persona? Sin embargo, la misma jurisprudencia establece que un equivalente funcional, es decir, para medir la intencionalidad de la persona, aunque no existan estas frases objetivas, es necesario también, dice la jurisprudencia, sancionar. Pero aquí mi pregunta es, ¿se prepondera el derecho a la libertad de expresión o al debate político del denunciado? ¿O debe equipararse una equivalente funcional, aunque este denunciado no haya hecho expresiones objetivas e inequívocas? Sí, muchas gracias Valeria por tu participación. Mira, aquí hay que revisar directamente cada uno de los casos concretos, porque como vemos hay una línea muy delgada hasta dónde vamos a ejercer el derecho a la libertad de expresión y hasta dónde vamos a sancionar, cuáles son cómo se entienden por actos anticipados de campaña. Ese tema de actos anticipados de campaña es muy complejo, porque sobre todo si somos servidores públicos, pues también tenemos que cumplir con nuestras funciones de servidores públicos y entonces se ha ido acotando poco a poco que si se hace solamente mención de algún tema electoral, tendría que ser sancionado quien hizo mención de algún tema electoral o si es promoción personalizada de esa misma servidor público, es decir, si él tiene intenciones posteriormente de registrarse para algún cargo de elección popular. Entonces aquí también hay que revisar mucho cuál es la intención, si la intención es de alguna forma anticiparse a un proceso electoral, ¿no? Tomar ventaja sobre los demás y yo ya estoy haciendo aquí campaña o precampaña sin que empiecen todos los plazos, o no, o solamente es una expresión espontánea donde no hay una intención mía de favorecer a algún otro candidato, algún otro partido político, o yo o favorecerme a mí mismo si yo quiero ser posteriormente o aspirar a un nuevo cargo de elección popular, si me quiero reelegir. Aquí esa jurisprudencia, pues más bien se refiere a la intención, porque antes se decía, si haces cualquier mención sobre una elección, entonces viene ahí la sanción, porque no se puede hablar ni una palabra de voto, de elecciones, de candidaturas, de partidos políticos, del próximo proceso electoral, y venían ahí los procedimientos especiales sancionadores y las sanciones. Poco a poco se ha ido flexibilizando este tema y ahora se dice que hay que revisar bien el caso concreto, cuál era la intención, porque a lo mejor yo soy servidor público, por ejemplo, soy gobernador o presidente municipal y por ahí me refiero a una campaña
o a un partido político o a alguna candidatura, pero a lo mejor mi intención no es promover esa candidatura, ni mi intención no es hablar del próximo proceso electoral. Eso es lo que está sucediendo ahora en este momento, por ejemplo, en las mañaneras. Pues qué tanto puede decir el presidente y qué tanto no puede decir. Y ahora se supone que está en época de veda porque viene la revocación del mandato y qué puedes decir o qué no. Pero les digo, el problema que tenemos nosotros es que está sobreregulado el sistema, porque prácticamente no podemos decir nada y si decimos algo ya se afecta la equidad en la contienda, pues eso también hay que verlo. Todavía no tenemos elecciones, falta mucho tiempo para las elecciones y entonces, pues hasta dónde son actos anticipados de campaña y hasta dónde vamos a limitar a las personas a que se manifiesten. Por ejemplo, la ley y también algunas jurisprudencias del tribunal dicen, pues si es en privado, no hay ningún problema. Puedes hablar de cualquier asunto político electoral, puedes apoyar una candidatura, puedes decir yo quiero que en la próxima elección sea el candidato esta persona y voy a votar por esta persona, por este partido, etcétera, si es en privado, pero si ya es una promoción pública generalizada ya no lo puedes hacer. Hasta ahí están los límites. O sea, yo puedo platicar con cualquier persona sobre una elección y no son actos anticipados de campaña, aunque sea servidor público, pero si ya lo manifiesto públicamente, entonces ya son actos anticipados de campaña. Entonces ahí sí, Valeria, habría que revisar cada caso concreto y había que ver cómo va evolucionando este tema, ¿no? De la libertad de expresión, porque pues, obviamente van a ver cómo en el 2024 pues vamos a tener otra vez una serie de jurisprudencias, otra vez una serie de criterios nuevos, porque poco a poco va evolucionando esto. Y si es que no nos alcanza antes una reforma electoral en la cual pues cambien las reglas, porque, insisto, nos dicen en el extranjero, otros países del mundo, sobre todo los más avanzados, los más democráticos, que está sobre regulado este tema, que no es posible que se acote tanto a las personas, a las candidaturas, a los funcionarios públicos en un proceso electoral que ni siquiera se puedan manifestar, como lo dices Valeria, en estos temas, actos anticipados de campaña, ¿no? No nos podemos manifestar en nada, entonces, pues, ¿dónde queda nuestro ejercicio de libertad de expresión? Y sobre todo, que para mí es más importante, el derecho a la información. Entonces hay que ver todo este tema que desde mi punto de vista pues también está sobreregulado. Hay demasiadas temas que se están regulando en exceso y entonces cada vez más se está acotando conforme a la ley nuestra libertad de expresión. Pero si revisamos los criterios de los tribunales electorales, pues estos están tratando de potencializar y de proteger un poco más este derecho a la libertad de expresión. Acuérdense que tuvimos dos reformas constitucionales. Primero la de 2007, donde se acotó todo este tema de radio y televisión que vamos a revisar, pero luego tuvimos la reforma constitucional del 2011 que ya revisamos, donde nos dice la Constitución en el artículo primero, hay que proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos de todas las personas. Este primero de la Constitución se reformó posteriormente al, a la reforma constitucional del 2007. Entonces, desde mi punto de vista, ya no es armónico lo que dice la reforma constitucional del 2007, que el INE va a monitorear todo y que no podemos hacer ninguna manifestación y que los partidos políticos solamente se pueden pronunciar en radio y televisión cuando sí lo autorice el INE. Esa reforma fue anterior a la que ahora obliga a todos los tribunales a proteger los derechos humanos de las personas, entre ellos la libertad de expresión. Y cuando tengamos duda, pues si atendemos al primero de la Constitución, hay que potencializar la protección de este derecho humano de la libertad de expresión y no restringirla. Entonces, desde mi punto de vista, cuando esté este tema en duda, Valeria, como el que tú señalas muy bien en esa jurisprudencia, pues desde mi punto de vista hay que atender al primero de la Constitución. Y si yo tengo duda, lo que tendría que yo hacer desde mi punto de vista particular es proteger el derecho humano de esa persona y no restringirlo. Es decir, potencializar su libertad de expresión y no restringirla atendiendo a lo que señala la Constitución, que quizá vamos a ir más allá de lo que dice la ley, pero vamos a atender, ¿no?, un principio constitucional que nos dice debes de proteger la libertad de expresión de todas las personas y si tienes duda debes de potencializarla.
Entonces hay que ver primero ese tema. Si tengo duda, pues mejor protejo el derecho humano. Y después, si veo que no hay una intención de favorecer a una candidatura, a algún partido político como acto anticipado de campaña, pues entonces no lo sanciono, ¿no? Quizá a lo mejor la única sanción a la que podría llegar sería ahí, pues, una amonestación, quizá una llamada de atención, pero bueno, insisto, hay que ver siempre el caso concreto y poco a poco hay que ir revisando, pues, las jurisprudencias, ¿no? Gracias, Valeria, por tu participación y bueno, seguimos entonces. Ahorita vamos a entrar a algunos temas que comentó muy bien Valeria. Luego viene la opinión. Ojo con este tema de la opinión porque es muy importante. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuándo es calumnia y cuándo no es calumnia? Porque sí, desde la Constitución hasta la ley, la calumnia sí se tiene que sancionar. Nos dice la Constitución y nos dice la ley, no se puede calumniar a nadie. Entonces imagínense, estamos en un proceso electoral y ahí están dos candidaturas discutiendo algún tema y de repente una de las candidaturas en una misma elección le dice a la otra, no, pues ¿sabes qué? Tú reprobaste quinto de primaria, entonces fuiste muy mal estudiante y no, la gente no debe de votar por ti. ¿Cuándo va a ser calumnia? Pues si no reprobó quinto de primaria. Si no reprobó quinto de primaria y yo estoy diciendo que esta persona reprobó quinto en primaria, pues entonces es una calumnia porque no es cierto. Entonces, cuando hacemos así afirmaciones, podemos encuadrar en calumnia, así lo ha dicho desde hace ya muchísimos años el Tribunal Constitucional alemán. Cuando tú afirmas algo y no es cierto, entonces eso se va a encuadrar en calumnia y entonces sí puede ser sancionado. Viene el procedimiento especial sancionador y vas a ser sujeto a sanciones y no solamente la sanción electoral o una sanción administrativa, ¿no? Que a lo mejor es económica, etcétera, sino también puede ya encuadrar esto en una sanción penal, ¿no? Cuando hay ahí una calumnia. Por ejemplo, si yo digo, que fue presidente municipal en tales años se robó 10 pesos, pues más vale que tenga las pruebas donde pueda acreditar que se robó 10 pesos, porque si no va a ser calumnia. Y claro que puede afectar la elección. Si yo digo esta persona reprobó quinto de primaria o se robó 10 pesos, entonces dice, ¿no? El tribunal alemán y también pues ya muchos tribunales asumieron ese criterio. No afirmes y si afirmas, pues debe ser la verdad lo que estás afirmando y debes de tener las pruebas suficientes para acreditar lo que estás afirmando. Entonces, para que estés en un ejercicio de tu libertad de expresión y tu libertad de expresión no esté limitada, lo que tienes que hacer es opinar. La opinión nunca se va a limitar y la opinión nunca va a encuadrar en una calumnia, porque simple y sencillamente estás opinando. Por ejemplo, si en vez de decir reprobó el quinto de primaria, porque a lo mejor no estás seguro, o a lo mejor sí estás seguro, o a lo mejor tú estudiaste con él el quinto de primaria y te diste cuenta que reprobó porque tú pasaste al sexto y él repitió quinto, pero no tienes las pruebas, pues mejor ¿qué haces? Mejor opinas. En vez de decir reprobó quinto de primaria, mejor dices, no, pues para mí, desde mi punto de vista, fue muy mal estudiante en la primaria. Y ya. Puedes decir, yo estudié con él, yo iba en su salón y fuera muy mal estudiante. Yo opino que fue muy mal estudiante. Entonces ya nomás estás opinando. Entonces nunca va a encuadrar eso en una calumnia. O el presidente municipal, en vez de decir se robó 10 pesos que no sabemos o a lo mejor ni la prueba tenemos, mejor decimos, no, pues para mí fue un muy mal presidente municipal cuando ejerció ese cargo de presidente municipal. Desde mi punto de vista, no lo ejerció bien y fue un mal presidente municipal. Fue malo, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Pero solamente estás opinando. Entonces, esta línea tan delgada, hasta dónde se va a restringir la libertad de expresión y el derecho a la información, pues tiene mucho que ver con si estás opinando o si estás afirmando. Si estás afirmando, pues fácilmente esto puede encuadrar en una calumnia, porque tú estás diciendo pasó esto.
Entonces, obviamente, con su derecho de réplica que tiene el otro candidato o la otra candidata, se va a defender y no va a decir eso no es cierto, y a mí que me demuestre con pruebas que eso sí es cierto. Y si no lo puedo demostrar yo con pruebas, pues puedo encuadrar en la calumnia. Entonces, mejor la opinión. La opinión nunca va a estar restringida, la opinión no puede encuadrar en una calumnia y la opinión pues siempre se va a proteger en un estado constitucional democrático de derecho. Entonces, por eso, la opinión es muy importante, ¿no? Eso también va, pues, para cualquier medio de comunicación que se refiera a alguna candidatura, a algún partido político, pues las opiniones son mucho mejores que las afirmaciones. Si yo estoy afirmando, pues entonces sí, de alguna forma puede llegar el momento en que tenga que demostrar lo que estoy afirmando. Si nada más estoy opinando, pues la opinión no va a tener ningún tipo de restricciones. Es una mera opinión y punto. Así nos dicen, ¿no? Así cuando lo que se pretenda propagar es la opinión del ente que desempeña sus funciones en los medios de comunicación y esta cuenta con la libertad, ya sea la parte de la base que la opinión consiste en emisión de juicios de asentimiento o repulsa sobre la cuestión planteada. Es decir, que la opinión implica un acto de voluntad de adhesión o rechazo a una situación concreta, pero sin ninguna afirmación en específico. No estoy afirmando nada. Yo solamente opino que fue un muy mal estudiante en la primaria. Y ya. Ah, bueno, pues es tu opinión y otros tendrán otra opinión distinta. Y entonces ya ahí, pues la ciudadanía podrá estar bien informada para saber si vota o no vota por esta persona. Pero no estás afectando ningún derecho de la otra persona porque simple y sencillamente estás opinando. Cuando afirmas, entonces sí viene el tema completamente distinto y como dice la propia ley, ¿no? Y lo tenemos muy claro, el que afirma está obligado a probar, aunque sea en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Acuérdense que si nos metemos a cualquier código civil, penal, laboral, que sea, hasta el electoral, nos dicen en el capítulo de pruebas la ley, el que afirma está obligado a probar. Entonces, si no tengo las pruebas, pues mejor opino y me quito del problema, ¿no? Sí, adelante, Mauricio, buenos días. Buenos días, profesor. Una pregunta, Sí. ¿existe alguna línea sobre qué temas se puede opinar y cuáles no? Por ejemplo, no es lo mismo opinar, yo creo que este gobernante hizo muy mal su trabajo durante su gestión, a decir, yo creo que este gobernante es muy limitado en su capacidad cognitiva, o sea, le estás diciendo cosas diferentes. En uno criticas su trabajo y en el otro lo criticas a él. Sí, exactamente, Mauricio, pero mientras aquí lo que nos dice desde, les digo, el Tribunal Constitucional Alemán está, mientras sea una opinión, pues va a ser tu opinión. Y algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero tú puedes opinar acerca de esa candidatura o acerca de esa persona, pues puedes hacer cualquier opinión hasta hacia futuro, además hasta puedes decir, pues si gana la elección yo creo que vamos a tener problemas económicos o si yo creo que vamos a tener problemas de seguridad o yo creo que vamos a tener problemas ahorita con la pandemia de salud, etcétera. Lo estoy opinando y ya. Puedo hacer cualquier opinión. El problema es cuando afirmamos. Cuando afirmamos, entonces ahí, pues sí viene una serie de responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir y de alguna forma, pues demostrar, ¿no? Como les digo, en el capítulo de pruebas de cualquier código, no solamente el electoral, pues nos dice que afirma está obligado a probar, tú estás afirmando, pues para que no encuadre esto en calumnia, pues tienes que demostrar que es cierto, porque obviamente la otra persona se va a defender y va a decir, oye, esto que me está diciendo esta persona es una calumnia, no es cierto, y a lo mejor la otra persona va a demostrar por qué ese tema no es cierto. Eso sucede todavía en nuestro país, porque les digo, en otros países avanzados como el sistema anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, pues allá se hacen inclusive afirmaciones y no sucede nada. En México sí está muy acotado y si estoy afirmando algo que no es cierto, pues inmediatamente ya sabemos, se va a presentar el procedimiento especial sancionador y pues van a venir ahí las sanciones correspondientes. Pues porque claro que afecta una afirmación que no sea cierta,
pues claro que afecta el proceso electoral y claro que puede afectar las preferencias que tiene esa candidatura en ese momento. Puede bajar en puntos, obviamente, si hay unas afirmaciones que no son ciertas, y entonces a lo mejor las personas tomamos una idea de esa persona que no es cierto, porque están afirmando algo que no es cierto, pero nosotros con el derecho a la información que tenemos no sabemos si es cierto o no, y a lo mejor decimos, ah, mira lo que hizo y yo no sabía, y a lo mejor ni siquiera es cierto. Por eso el sistema electoral mexicano dice, no, 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 aquí la calumnia va a ser sancionada. Y la primera parte en que se sanciona la calumnia, pues son los procedimientos especiales sancionadores. Y como ya vimos, estos procedimientos especiales sancionadores, pues pueden llegar hasta la magnitud de que se anule una elección. Entonces habrá que ver cada tema, pero sí, Mauricio, podemos expresarnos sobre cualquier tema mientras sea una opinión personal. Cuando ya estamos afirmando algo, entonces sí cambiar. Y luego también se ha señalado en otras partes del mundo, pues el tema de la noticia, ¿no? La noticia debe ser un acontecimiento real y la noticia debe ser una información veraz y objetiva. Y aquí también vienen pues diversas temas, ¿no?, que se manejan en los medios de comunicación y ahora más todavía que se manejan en las redes sociales, que no están reguladas, como ya vimos ayer, ni en la Constitución ni en la ley, pero imagínense que encontremos en las redes sociales pues determinada información que no sea real ni objetiva. Fíjense, las redes sociales todavía son más peligrosas que el radio y la televisión, porque en el radio y la televisión, imagínense que un periodista famoso, el que ustedes quieran, que ahorita está de moda el tema de los periodistas, no en lo electoral, pero en otras cosas, pero imagínense que un periodista haga una afirmación en el radio o en la televisión. Bueno, de entrada conocemos a ese periodista, porque es famoso, porque es una persona pública, porque sabemos más o menos, ¿no?, la línea de ese periodista, porque a lo mejor lo conocemos de hace 10 años, 15 años, tiene en la televisión 15 años a lo mejor ese periodista, y es muy famoso, y está diciendo o haciendo una afirmación y dice que es objetiva y veraz. Pues ya tendremos nosotros por lo menos algunos antecedentes sobre ese programa, sobre ese canal de la televisión, sobre ese noticiero, sobre ese periodista. Algo tenemos. Y a lo mejor decimos, ah, pues es que este periodista es muy famoso, siempre lo que dice es cierto, siempre confirma todas las noticias antes de decirlas, etcétera. Pero imagínense si pasamos al universo de redes sociales. Y vemos que en redes sociales se está manejando una información, pero ¿quién la está manejando? Ni siquiera sabemos quién. Ni siquiera sabemos qué canal de la televisión es o qué estación de radio es, ni qué persona está manejando esa información. Entonces, ¿cómo vamos a saber todavía en el peor de los casos si es cierta o no esa información? Y luego vienen ahí las tendencias en redes sociales que de repente vemos que en redes sociales pues nos quieren convencer sobre algún tema, ¿no? Y ya vieron lo que ha pasado en diferentes elecciones. Dicen que en la elección presidencial de Trump, cuando ganó, fue porque las redes sociales empezaron a manejar cierta información para que la ciudadanía votara por él. Y se manejó durante toda la campaña cierta información y la veíamos todos los días hasta que esa información nos convencía, pero era real esa información, era veraz y era objetiva solamente porque la encontramos en redes sociales que ni siquiera conocíamos a las personas que subían esa información en redes sociales. Entonces la información que siempre vemos en redes sociales todavía es mucho más vaga. Y además ahí, obviamente, los procedimientos especiales sancionadores, la investigación es mucho más compleja, porque vemos ahí, por ejemplo, una calumnia. ¿Y quién la subió a redes sociales esa calumnia? ¿Y a quién vamos a sancionar? Y les digo, a pesar de que el INE tiene convenios muy importantes con las redes sociales, pues luego es muy difícil saber a quién vamos a sancionar, quién subió esa propaganda en redes sociales y si tenemos ahí los tiempos para sancionar a los responsables. Muchas veces no sabemos ni siquiera quiénes son los responsables. Pero la información salió 5 días y todos la vimos. Porque también ahora ya los estudios nos dicen que la gente pues revisa mucho más las redes sociales
que el radio y la televisión. El radio y la televisión, que está regulado en la ley, se está quedando atrás frente a la información que vemos en redes sociales. Yo les aseguro, no tengo los datos, pero les aseguro que pues un 30% la gente ve radio y televisión y un 70% la gente acude a redes sociales, por lo menos. O sea, por lo menos revisamos el doble redes sociales que radio y televisión. Y no sé, pero por ahí van los datos, ¿no? Pero lo que revisamos en redes sociales, pues no tenemos ninguna confirmación certera de que sea cierto, y sí hay por ahí, ¿no?, determinada información que nos trata de convencer en las redes sociales, porque es un sistema inteligente el de las redes sociales. Por ejemplo, si ustedes ponen en redes sociales, se meten en internet y ponen, quiero comprar un coche de 4 puertas, híbrido, lo que ustedes quieran, pues le van a salir a los 2 días o 3 días, les van a estar saliendo todos los coches que hay en el mundo, híbridos de 4 puertas, y ofertas y promociones y no sé cuántas cosas, ¿no? Lo mismo sucede en la política, ¿no? Si de repente sale algún tema sobre alguna candidatura, pues la van a ver 2, 3, 4 días hasta que se convenzan que eso es cierto, pero ¿quién les dice que es cierto? ¿Quién está transmitiendo esa información? Todavía les digo, en radio y televisión pues sabemos, no, pues salió en el canal tal con el periodista tal. Entonces ya tenemos alguna idea. No, pues que salió en la estación de radio tal con el periodista tal. Bueno, ya por lo menos tenemos algún tipo de información y sabemos quién es ese periodista y en fin. Pero la noticia, hay que tener mucho cuidado con este tema de la noticia porque debe ser veraz y objetiva, y para que sea veraz y objetiva en redes sociales, pues cuesta mucho trabajo. Y luego, obviamente, como hay poca cobertura ya de radio y televisión y ya se dieron cuenta el radio y la televisión que lo que más ve la ciudadanía son redes sociales, ahora, ¿qué hace radio y televisión? ¿Saben qué hace radio y televisión? Transmite lo que sale en redes sociales. Ustedes ven la televisión y van a ver cómo muchas veces lo que están viendo en la televisión es alguna propaganda que primero salió en redes sociales y luego la jalaron a la televisión. Entonces, ojo, ya estamos viendo en la televisión o escuchando en el radio temas relacionados con redes sociales. Entonces, la información de redes sociales la jala la televisión, y si estamos hablando aquí de elecciones, pues imagínense que exista una calumnia en redes sociales hacia alguna persona y luego esa calumnia que sale en redes sociales pues también se transmite en radio y televisión. Entonces, todo esto obviamente va a provocar pues una serie de procedimientos especiales sancionadores. El problema será revisar a qué personas vamos a sancionar. Si pues las redes sociales va a ser muy difícil saber exactamente quién subió esa propaganda, y como vimos ayer, si se pagó o no se pagó por esa propaganda, pues hay que revisar los temas, aunque les digo, sí, el INE está muy avanzado en ese tema y sí tiene convenios con las redes sociales, y las redes sociales sí cada vez ha avanzado más la tecnología y pueden detectar quién subió esa propaganda y pueden dar de baja a esa persona que subió esa propaganda en cualquier red social, ¿no? Ya cada vez más se está conociendo quiénes son los que suben la propaganda, los que pagan por propaganda, los que aparecen de repente ahí en redes sociales. Sí se puede advertir por las propias redes sociales, inclusive pues cancelar su participación, ya sea en Twitter, en Facebook, en YouTube. De alguna forma se puede restringir su participación por parte de una red social, ¿no? Y luego esta jurisprudencia ya de hace algunos años nos dice libertad de expresión e información, ¿no? Su maximización en el debate público, y como ya vimos, pues la libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿no?, que todos tenemos, ¿no? Dicha libertad solamente va a encontrar en algunos límites, ¿no?, de carácter objetivo, como cuestiones relacionadas con seguridad nacional, orden público, salud pública y sobre todo aquí hechos vinculados con la dignidad o reputación de las personas. O sea, siguen diciéndonos la Constitución y alguna jurisprudencia del tribunal, hay que velar siempre por la protección, la dignidad y la reputación de las personas. O sea, que queda claro que sí se va a sancionar a aquellos que ejerzan calumnia hacia las personas, ¿no? Entonces también se dice en esta jurisprudencia que no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones
que apreciadas en su contexto aporten elementos que permitan la formación de opinión pública, mientras no se rebase el derecho a la honra y a la dignidad. Entonces opina lo que quieras. Vean cómo ese criterio del Tribunal Constitucional alemán entra ya en esta jurisprudencia, y esta jurisprudencia nos dice, para que el debate público se fortalezca en una campaña, pues opina lo que quieras, hazlo de forma libre, sin rebasar el derecho de honra y dignidad. Entonces ya también la propia Sala Superior nos dice, hay que fortalecer el debate público, hay que opinar en todas las campañas, sobre todos los temas, pero tenemos que proteger también el derecho de honra y dignidad de todas las personas. En este caso sería también, pues, de todas las candidaturas. Y ahí vienen los límites hasta dónde estoy protegiendo el derecho de estas personas, de su honra, de su dignidad, y hasta dónde vamos a limitar la libertad de expresión. ¿No? El Tribunal también Constitucional Español ha señalado que el derecho de réplica es instrumental en cuanto a su finalidad, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Frente a cualquier afirmación yo tengo derecho de réplica, pero no frente a opiniones. Las opiniones no se pueden sancionar, no porque lesionarían el derecho que garantiza la Constitución de comunicar y de recibir información libremente. Vean esto, es una sentencia de 1983. Entonces, en España, el Tribunal Constitucional Español también decía ya desde esos tiempos, ¿saben qué? No se puede restringir la opinión. Esa tiene que ser libre para garantizar el derecho a la información. Lo único que se puede restringir entonces son las calumnias. Por ejemplo, este espectacular, vean ahí, se puso este espectacular como acto anticipado de campaña, porque esa persona que está ahí en el centro fue presidente municipal en esos tiempos en la ciudad de Querétaro. Y cuando terminó de ser presidente municipal, creo que terminó por ahí de octubre, de noviembre de ser presidente municipal. Y de repente en diciembre había como 22 espectaculares, así como este. Fíjese, fue presidente municipal en la capital, en el estado de Querétaro. Y terminó en noviembre por ahí. Y resulta que en diciembre, pues aparecieron estos espectaculares en todo el estado. ¿Por qué? Porque esta persona, su intención era registrarse, no me acuerdo si, ya fue hace muchos años, pero no me acuerdo si fue por febrero, marzo o por ahí, quería registrarse para ser candidato a gobernador. Pero entonces en diciembre, que todavía no empezaba el proceso electoral, no empezaban las campañas, o sea, eran realmente actos anticipados de campaña, pues contrató y puso estos espectaculares 22 en todo el estado. Y entonces un día iba saliendo de misa y lo interrogaron ahí los periodistas y le dijeron, fíjense, dos cosas, ¿usted quiere ser candidato a gobernador? No, pues sí, cualquier ciudadano de Querétaro quiere ser candidato a gobernador, no solamente yo, cualquiera. Y luego dijo, entonces usted está realizando, le dice un periodista, usted está realizando actos anticipados de campaña, porque se está promoviendo, hay propaganda política antes de que inicie la elección. Y entonces vean ahí, dijo, no, eso no es propaganda política. Yo solamente estoy felicitando por la Navidad a los que goberné, a las personas, como fui presidente municipal y ya terminé, pues no simplemente les estoy diciendo a las personas del municipio felicidades, ¿no? Y pone su nombre y su familia. Pero fíjense primero, el color del espectacular. Entonces ya se imaginan de qué partido político era, ¿no? Con este color, pues no se podía disimular, ¿no? Azul y blanco, pues ya saben de qué partido era. Y después, un periodista le preguntó, y todo eso quedó grabado, porque todo eso que le preguntó el periodista quedó en una nota periodística, y luego fue una prueba para sancionar porque eran actos anticipados de campaña. Entonces el periodista le dijo, oiga, pero si está felicitando usted a los que gobernó,
pues entonces estas felicitaciones, estos espectaculares, solamente deberían de estar en el municipio. Pero resulta que usted los puso en todo el estado. Entonces su intención es diferente y no solamente quiere felicitar a los que gobernó, sino son realmente actos anticipados de campaña. Bueno, ahí terminó el diálogo con el periodista, pero posteriormente pues vino el procedimiento especial sancionador, vino la queja, y entonces fíjense, en esos tiempos del 2008 resultó un dato muy curioso. Por eso les decía aquí que ir viendo cómo va evolucionando la ley. Resulta que en ese tiempo la legislación de Querétaro, los únicos sujetos a sanción eran los partidos políticos. Entonces se acreditó que estos eran actos anticipados de campaña, pero no se podía sancionar a esta persona porque esta persona pues era una persona, ya ni siquiera era servidor público, ya había dejado la presidencia municipal, era un ciudadano común, y entonces decidió el Tribunal Electoral, ¿saben a quién sancionó? Al Partido Acción Nacional. ¿Y por qué sancionó al Partido Acción Nacional? Porque eran actos anticipados de campaña que estaban beneficiando al PAN y que el PAN en ningún momento fue a la autoridad a deslindarse de esa propaganda política. Entonces lo sancionó el Tribunal Electoral por culpa en vigilando. Sabes que esa propaganda te estaba beneficiando también a ese ciudadano que pretende ser candidato a gobernador por parte de tu partido y tú no dijiste nada, entonces te sanciono. Como no puedo sancionar directamente al ciudadano, te sanciono a ti, partido político, porque no te deslindaste de esa propaganda y te estaba beneficiando. Y vean cómo en ningún lado está el emblema del partido político, pero se infiere por la ciudadanía de Querétaro, pues que esta persona quería ser candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Cualquier persona de Querétaro en ese momento decía, mira, ahí está el que fue presidente municipal y ahora se está promoviendo para ser candidato a gobernador. Y entonces hubo una sanción ahí al partido político por actos anticipados de campaña. Bueno, en un país avanzado y democrático como Inglaterra, esto es imposible que se sancione. En Estados Unidos esto también es imposible que se sancione, porque es en ejercicio a la libertad de expresión. Oigan, yo si fui presidente municipal, pues yo puedo felicitar al que quiera, y si quiero poner espectaculares en toda la ciudad, pues ¿cuál es el problema? Los estoy pagando con mi dinero, ¿no? Eso pasaría en Estados Unidos, sin ningún tipo de sanción. Acá en México inmediatamente vienen las sanciones, ¿por qué? Porque son actos anticipados de campaña. Entonces, por eso les digo, hay que revisar nuestra normatividad porque la libertad de expresión, el derecho a la información, pues son derechos fundamentales que marca la Constitución, que marca los tratados internacionales. Sin embargo, nuestra legislación los restringe de alguna forma porque nadie puede hacer esto, por ejemplo. Ahorita, esto fue en el 2008, ahorita eso en el 2022 también provocaría sancionar, obviamente, al ciudadano que aparece ahí. Todavía está peor la ley, o sea, también hay que sancionar al ciudadano por actos anticipados de campaña. Entonces la pregunta es, ¿por qué en México sancionamos los actos anticipados de campaña? Y dice la legislación, porque está afectando la equidad en la contienda. Porque él se adelantó y los demás no. Y en otros países en el mundo nos dicen, pues que se adelanten todos y que cada quien ponga los espectaculares que quiera. Y entonces nosotros estamos más informados porque, mira, este es el que se quiere lanzar por el PAN. Mira, este es el que se quiere registrar por el PRI. Mira, este quiere irse por la coalición. Eso nos dicen en otros países del mundo. Pues sabes qué? Que todo el mundo ponga espectaculares antes. Aquí no se puede. Está así regulada la ley. Todo esto, como decía Valeria, son actos anticipados de campaña y conforme a la normatividad que tenemos en este momento, pues se puede sancionar. Ya sea así como en este caso, este era un espectacular, pero también esto puede salir en la televisión, pues viene la sanción. Puede salir en radio, viene la sanción. Y puede salir en redes sociales y también en un momento dado puede sancionarse esta conducta, ¿no? Entonces, bueno, habrá que revisar, insisto, para una próxima reforma electoral qué sucede. Aquí también este asunto, vean, del 2008, pues aquí salió el que ahora es presidente,
pero era cuando salió y se señalaba presidente legítimo de México. Después del 2006 hubo esta propaganda política en el 2008 que la hizo un partido político, no recuerdo qué partido político fue, y transmitió esto en radio y televisión. Y entonces también vino un procedimiento ahí, una queja, y se señalaba que no podía decirse presidente legítimo de México porque no estaba denigrando a la institución que era la presidencia de la República. Y que como él no era presidente, no podía poner esto, ni podía transmitir esto en radio y televisión. Sin embargo, aquí ni siquiera fue el que ahora es nuestro presidente. El que transmitió esta propaganda fue un partido político, y en un momento dado, pues me llevó a la discusión si se sancionaba ese partido político o no, porque se estaba denigrando a la institución presidencial, porque no podía haber un presidente legítimo de México. Este caso llegó a la Sala Superior y la Sala Superior señaló que había que proteger la libertad de expresión y que si ese partido político quería pasar esa propaganda, pues bueno, la podía pasar y pues no fue algo, hubo algunos votos particulares sobre el asunto, pero no se pudo acreditar de alguna forma que está vulnerando la institución presidencial. Simple y sencillamente, pues él así se denominaba presidente legítimo de México, pues que la ciudadanía tenía derecho a ver esta información, y en un momento dado no se sancionó esta transmisión, que incluso les digo, no la transmitió esta persona, ¿no? El que ahora es nuestro presidente, sino esta propaganda la transmitió en radio o en televisión, más bien en televisión, un partido político. Sin embargo, si ven ahí el caso, no hubo sanción. Luego aquí también, estos casos llegaron en estos años también, en donde el Verde Ecologista de México nos transmitió esto fíjense, es un grupo parlamentario, o sea, son los senadores y diputados o diputadas del Congreso de la Unión. Y transmitió esto, esto lo transmitió en televisión, y se decía: el grupo parlamentario del Partido Verde te propone educación y salud, ¿no? Que los pague el gobierno, etcétera, y viene ahí por un México verde, viene ahí la propaganda. Entonces este asunto también se revisó si los grupos parlamentarios de la Cámara, del Senado de la República podían transmitir propaganda política o no. O sea, en pocas palabras, si yo soy senador, ¿puedo transmitir esto en la televisión o no? Porque yo también, como senador o como grupo parlamentario del Senado de la República, pues tengo derecho a decir qué estoy haciendo en el Senado de la República. Y entonces, bueno, este caso llegó hasta el tribunal, y el tribunal dijo: no, pues sí, todas las senadoras y senadores tienen derecho a decir qué están haciendo en el Senado de la República, y tienen derecho a transmitir esto en radio o en televisión. Está bien que lo digan. Inclusive el propio grupo parlamentario tiene un presupuesto específico en ese tiempo para transmitir este tipo de iniciativas de ley que están presentando ante el Senado de la República, pero aquí lo acotó la Sala Superior y dijo: sí pueden transmitir todo esto en radio y televisión las senadoras y los senadores, pero mientras no estemos en precampaña o campaña. Si estamos en precampaña o estamos en campaña, esto podría estimarse como propaganda política a favor del Verde Ecologista, y entonces no se puede. Y entonces vean cómo hasta las senadoras y los senadores pues están acotados en un determinado periodo, y si estamos en época de precampañas o de campañas, pues ni las senadoras ni los senadores se pueden pronunciar por las iniciativas de ley que están promoviendo ante el Senado de la República o ante la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, como les digo, también en Estados Unidos sería imposible. En Estados Unidos cualquier senador o senadora puede pronunciarse en cualquier momento y no va a tener ningún tipo de restricción. Acá en México sí. La ley nos dice que esto no puede suceder en precampañas ni en campañas. Aunque sea un senador y diga cuáles son las iniciativas de ley que está promoviendo, y es en derecho a la información de todas las personas, porque a lo mejor nos interesa a nosotros saber pues qué hacen los partidos políticos en el Senado de la República y qué iniciativas de ley están promoviendo, pues está muy bien, pero si son precampañas o campañas, no se puede hacer porque viene la sanción. Y luego viene también este caso que era de la calumnia. También fíjense aquí, este era candidato a gobernador en Colima.
y empezó a poner espectaculares por todo el estado que decían así: con Mario ganamos todos, ¿no? Así estaba la propaganda durante la campaña. Vean cómo está el corazoncito ahí y adentro Mario. Así se llamaba el candidato, ¿no? De hecho, fue el que ganó la elección y después fue gobernador, ¿no? Vean cómo está el corazoncito con Mario. Y luego vean lo que hizo el PAN. El PAN emitió diversos espectaculares donde decían seguridad o violencia. Y entonces, fíjense, fue el PRI hasta el tribunal y dijo: oye, me está calumniando porque está poniendo que yo soy violento. Porque aquí dentro del corazón dice Mario y entonces aquí dentro del corazón dice violencia. Y así había otros, ¿no? Espectaculares que de alguna forma pues llegó el candidato del PRI y le dijo al tribunal: oye, me está calumniando porque dice que soy un violento. Y había otras leyendas que ya no recuerdo bien también. Dentro del corazoncito había otras leyendas, no solamente de violentos, sino de otros temas. Pero aquí se dijo: mira, me está diciendo violento, me está calumniando. Y entonces, ¿ustedes qué? ¿Daban de baja este espectacular y sancionaban al Partido Acción Nacional y quizás a su candidata? ¿O es en ejercicio de la libertad de expresión? Porque el PRI nos dijo: pues es que aquí yo puse Mario, entonces infiere que aquí está diciendo que Mario es violento, o que hay violencia en el Estado, en fin. Pues esto llegó hasta la Sala Superior y aquí sí la Sala Superior dijo: no, es en ejercicio de la libertad de expresión y no vamos a sancionar al Partido Acción Nacional ni a la candidata porque dentro de este corazoncito está poniendo violencia. ¿Por qué? Porque es una opinión. A lo mejor nosotros en Colima podemos inferir que estamos diciendo que si gana Mario, como está aquí dentro del corazoncito, entonces no va a haber seguridad, va a haber violencia en el Estado. Si gana, ¿no? Bueno, pues es una opinión. Y entonces esto llegó hasta la Sala Superior. No fue un asunto por unanimidad, hubo un magistrado que dijo que no, que sí estaba calumniando al partido o al candidato del Partido Revolucionario Institucional, pero la mayoría de magistradas y magistrados señalaron que no, que era en ejercicio de libertad de expresión y que simple y sencillamente la candidata del PAN estaba opinando que si ganaba Mario, pues no iba a haber seguridad, iba a haber violencia. Pero una opinión, nada más. Por eso les digo que hay grandes diferencias entre afirmación y opinión. Y luego aquí estos espectaculares que se pusieron, creo, también por esos años en el estado de Morelia, decían: acciones no doblegarse ante el crimen organizado, y así otros espectaculares que se pusieron ahí, ¿no? Acciones apoyar a mamás trabajadoras con guarderías y estancias infantiles, ¿no? Acciones firmeza para combatir la inseguridad, etcétera. Y entonces nació esta jurisprudencia a partir de esos casos y otros. Y se decía: propaganda política integral, la inclusión de programas de gobierno en los mensajes de los partidos políticos no transgrede la normativa electoral, porque se decía que eran programas de gobierno del Ejecutivo Federal que se estaban señalando en una elección. Y entonces en esta jurisprudencia se dijo: la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y desarrollo de los programas sociales. Ojo, ¿qué nos dice aquí la Sala Superior? En una elección, en una campaña, nadie puede hacer valer los programas sociales. O sea, yo como presidente municipal o como gobernador, no puedo hablar de programas sociales durante las campañas. Pero dice la Sala, pero los partidos políticos es diferente. Los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas en ejercicio al derecho que les concede la legislación para realizar propaganda político-electoral como parte del debate público que sostiene a efecto de conseguir el electorado un mayor número de adeptos y votos. O sea, yo, si soy presidente municipal, no puedo hablar de mis programas sociales si estamos en campaña. Pero si soy partido político y candidato, sí puedo hablar de esos programas sociales, a favor o en contra, como candidato o candidata.
Pero si soy servidor público, si soy presidente municipal, o si soy gobernador o gobernadora, lo que ustedes quieran, entonces ahí sí no puedo utilizar como propaganda política los programas sociales porque soy servidor público. Entonces hay una gran diferencia entre los servidores públicos que tienen determinadas restricciones y las candidaturas. Es muy diferente si soy candidato, si soy partido político, a si soy servidor público. Sí, adelante, Mauricio. Gracias, profesor. Actualmente, con la reelección, ¿cuál sería su punto de vista o qué cree usted que debería de pasar si un candidato a presidente municipal que va por reelección quiere hacer uso como campaña de algún programa que él haya implementado durante su administración? Por decir un ejemplo. Sí, gracias, Mauricio. Mira, en el tema de la reelección, lo que se ha señalado hasta ahorita es que puedes hacer mención de cualquier tema si eres candidato, pero sigue el debate muy importante si tienes que renunciar o si tienes que separarte de tu encargo durante la campaña mientras te quieras reelegir. Y ese debate sigue y vamos a ver qué sucede en una próxima reforma electoral, porque hay quienes dicen, no, pues tú si te quieres reelegir, tú tienes que seguir en tu encargo. No, y hacer campaña, ¿no? Por ejemplo, si soy diputado federal y quiero reelegirme para Diputación Federal, pues sigo de diputado y simple y sencillamente me reelijo. Y hay otra teoría, otra parte que dice, no, si te quieres reelegir, tienes que separarte de tu encargo y hacer campaña. Y obviamente hacer campaña como cualquier candidatura y manifestarte, pues quizá también, como tú lo señalas, sobre lo que hiciste, lo que no hiciste, sobre algún programa social, pero ya se supone que no eres servidor público, ni eres funcionario público, ni porque te pediste licencia de tu encargo. Pero fíjense, eso sigue en discusión. En algunos estados se dice, no, es que no te tienes por qué separar de tu encargo, simplemente, pues que la gente vote por ti o no para reelegirte. Otros dicen, no, sí te tienes que separar de tu encargo. Entonces hay que ver qué dice exactamente la legislación, pero hay que pensar ya en el futuro y ver, bueno, que ya diga de plano, a lo mejor desde un nivel constitucional para que aplique para todas las candidaturas, pues qué opinan, ¿no? ¿Se tiene que separar de su encargo o puede seguir en su encargo y reelegirse? Por ejemplo, si soy diputado federal, insisto, pues que me quiero reelegir otra vez, tengo que separar, entonces ¿quién se va a quedar ahí? ¿El suplente? Y en una de esas donde el suplente también quiera participar en alguna campaña para algún otro cargo de elección popular, entonces, ¿quién se va a quedar en la Cámara de Diputados ahí en esa curul? Si los dos quieren ser candidatos para un proceso electoral. Entonces hay que revisar bien ese tema. Lo que les di, en Estados Unidos el presidente se quiere reelegir y no crean que se separa de su encargo y dice, ya no soy presidente porque me voy a la campaña para reelegirme. No, sigue siendo presidente y está en campaña para reelegirse. Las dos cosas al mismo tiempo. Es presidente y es candidato a presidente para reelegirse y no deja de cumplir con sus funciones como presidente. Si gana, pues va a ser presidente durante 8 años. Si pierde, pues va a tener que dejar la presidencia. Pero no se separa de su encargo. Entonces hay que pensar eso porque en México pues se creó muy bien la figura de la reelección. Hay reelección para diputaciones, para senadurías, para presidencias municipales. Pero entonces hay que pensar muy bien, se tiene que separar de su cargo e irse a campaña nuevamente o se tiene que, o lo dejamos en su cargo. Por ejemplo, si soy presidente municipal y me quiero reelegir para presidente municipal, pues ¿qué será lo mejor? ¿Que deje ahí un presidente municipal interino y me vaya a la campaña? ¿O que yo siga siendo presidente municipal? Y esto tiene muchísimo que ver, como lo señalas tú, Mauricio, con los procedimientos especiales sancionadores. Porque si no me separo de mi encargo, pues soy servidor público, soy presidente municipal y a lo mejor llevo ventaja sobre los que no son presidentes municipales y también están en esa elección. Entonces hay que revisar muy bien ese tema, pues también para que no se afecte la equidad en la contienda, ¿no? Pero han llegado muchos temas así en el tribunal de qué es lo que se tiene que hacer. Pero eso, ojo, no lo tiene que decidir el tribunal, eso se tiene que decidir en una próxima reforma electoral. ¿Qué hacemos con los candidatos que quieren reelegirse?
son funcionarios públicos en ese momento, se deben de separar de ese encargo, irse a una campaña o ahí se quedan, ¿no? También pues se pueden reelegir, ojo, los de representación proporcional. Si yo soy diputado o diputado por representación proporcional, pues también me puedo reelegir por representación proporcional. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese tipo de encargos? Hay que revisar este tema de la reelección. Ahora sí, lo que también está muy claro en la reelección es que si soy gobernador o gobernadora o presidente de la República, ahí sí no existe la figura de la reelección. Y no creo que exista, ¿no? Porque, bueno, uno de los principios fundamentales en el sistema electoral mexicano es que no exista la reelección para la presidencia de la República y que no exista la reelección también para los ejecutivos en las entidades federativas. Es como un principio de la revolución, ¿no? No reelección en esos encargos, pero pues habrá que ver en un futuro, ¿no? Si queremos aplicar la figura de la reelección en la presidencia de la República o si lo dejamos así como históricamente ha estado siempre el legislador, ni siquiera cuando creó la figura de la reelección, ni siquiera pensó en presidencia y en gobernadores. Ahí todos estuvieron de acuerdo, que para que se pongan de acuerdo todas las legisladores y los legisladores está en chino, pero ahí sí todos se pusieron de acuerdo y dijeron no, para presidencia imposible y para una gobernatura tampoco. Ahora ojo con la reelección siempre ha estado, siempre ha habido reelección, pero no inmediata. Esa fue la gran diferencia. No crean que no existía la reelección. Si yo era diputado, pues era diputado, luego me pasaba a presidente municipal y luego podía ser diputado otra vez. Entonces sí me podía reelegir, pero lo que no existía era la reelección inmediata. Yo conozco muchos legisladores pues, que han sido diputados 4 veces o han sido senadores 3 veces. Simplemente revisen el caso de Monreal, el senador Monreal, pues ya varias veces fue senador y ya varias veces fue diputado, cuando no existía la figura de la reelección. Lo que no existía era la reelección inmediata. Y a partir de las reformas de 2014 por ahí ya tenemos una reelección inmediata. Ahora sí, por ejemplo, la próxima elección de 2024, pues por primera vez en la historia de nuestro país, una senadora o un senador se puede reelegir para esa misma senaduría. O sea, quizá en el 2024 tengamos senadoras y senadores que ya duren ahí en su encargo en vez de 6 años, 12. Y la figura de las diputaciones, pues ya la tuvimos en este 2021. Ahorita en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues ya tenemos algunos legisladores y legisladores que se reeligieron y que ya están ahí cumpliendo otros 3 años inmediatos. Entonces, pues ya tenemos ahí algunas diputadas, algunos diputados que van a durar 6 años ahí en la Cámara. Y bueno, todavía veremos qué sucede en el 2024. Pero esos temas son muy importantes y qué bueno que lo tocaste, Mauricio, por este tema de los procedimientos especiales sancionadores, que tanto están acotados y se dice es que los servidores públicos no se pueden pronunciar y es que los servidores públicos tienen todas estas restricciones y no pueden utilizar pues dinero público, no pueden utilizar nada público, ¿no? Pero entonces un diputado que se quiere reelegir, pues viene, primera pregunta, ¿tiene que dejar su encargo como diputado o puede seguir siguiendo diputado? Y luego puede utilizar los recursos públicos en la campaña o no. Y ojo, recursos públicos no solamente es dinero, luego pensamos en recursos públicos si es dinero y no es cierto. Recursos públicos es que si yo soy diputado y me dieron un coche y me voy a una campaña en ese coche, ya estoy utilizando recursos públicos. Si yo soy diputado y me dieron un celular y utilizo ese celular en una campaña, ya sea mía para reelegirme o ya sea en otra campaña, pues también estoy utilizando recursos públicos. Lo mismo, si trabajo en un municipio, así soy un funcionario de un municipio, lo que quiera, ¿no? Director de no sé qué en el municipio. Y de repente el lunes me voy a una campaña a apoyar a un candidato, pues estoy utilizando recursos públicos. Porque yo tengo que estar en el municipio el lunes trabajando ahí en mi oficina. Si en vez de un lunes estar trabajando en mi oficina, en ese municipio, me fui a una campaña, soy un servidor público común, ¿eh? No crean que el presidente municipal, ¿no? Trabajo simplemente en el municipio, en el ayuntamiento, cualquier cargo que quieran. Entonces de repente me voy un lunes
a una campaña, a apoyar a un candidato, estoy utilizando recursos públicos. ¿Y por qué estoy utilizando recursos públicos? Porque pues, en vez de estar trabajando en el municipio, de repente me aparezco en una campaña y a mí me pagan para estar en el municipio. ¿Y qué tal si me llevo el coche del municipio? Pues también son recursos públicos el coche y la gasolina. ¿Y qué tal si me llevo el celular que me dieron? Todos esos son recursos públicos. Y todo eso también ha implicado, muchas veces han llegado cosas al tribunal donde llegan los procedimientos especiales sancionadores y nos dicen es que sabes que utilizó recursos públicos durante la campaña, debe sancionarse y luego esto también puede provocar que se anule una elección porque ingresaron recursos públicos en la campaña. Y vean cómo pensamos, recursos públicos, pues se le metió dinero o no a la campaña, no, no es cierto. Recursos públicos son que un funcionario público que tiene que estar en el ejercicio de sus funciones, cualquier funcionario público se aparezca apoyando a una candidatura en una campaña. Y entonces ahí también, ya lo van a ver después en algunos otros casos, en este diplomado, pues van a ver cómo el tribunal ha ido acotando y dice, no, porque también, a ver, si soy funcionario público, entonces no puedo ir a una campaña, ¿dónde están mis derechos como ciudadano? Soy funcionario público, entonces ya por eso no puedo apoyar a ninguna candidatura, no puedo ir a ninguna campaña. ¿Dónde están mis derechos como ciudadano, además de como servidor público? Entonces ahí lo ha matizado el tribunal y ha dicho, bueno, sí puedes ir, pero en horarios de trabajo no, en días hábiles tampoco. Puedes ir un domingo y no hay ningún problema, sin utilizar recursos públicos. No hay ningún problema. No puedes ir en el coche del municipio, o sea, cosas que nos parecen que no son tan importantes, sí son importantes. Yo no puedo ir en el coche del municipio, aunque sea domingo, pero sí puedo ir un domingo en mi coche y no hay ningún problema porque no es es un día inhábil, no tengo que estar en el municipio, etcétera. Eso es para un funcionario común, pero luego llegan los casos más complicados. Por ejemplo, un gobernador, ¿cuándo deja de ser gobernador? ¿Cuál es el horario de un gobernador? Pues no tiene. ¿Cuáles son los días hábiles o inhábiles de un gobernador? ¿Cuándo deja de ser gobernador? Pues ni una hora, ni un día en toda la semana. El domingo a las 11 de la noche sigue siendo gobernador. Entonces puede ir un gobernador a una campaña o no puede ir. Y entonces ahí vienen también los procedimientos especiales sancionadores y hasta dónde puede intervenir un gobernador en una campaña sin utilizar recursos públicos y hasta dónde no, y qué puede pronunciarse, cuándo no puede pronunciarse. En fin, no me meto más allá, pero esos casos los van a estar viendo en este diplomado, ¿no? Hasta dónde, cómo, cuándo, qué casos tenemos. Por ejemplo, este caso de Morelia también que está aquí en la presentación, se los traigo, ya fue de hace muchos años, pero llamó mucho la atención porque fíjense, en Morelia, en el estado de Michoacán, un día antes de la elección hubo una pelea de box, un día antes de la elección. Pues esto fue el sábado en la noche y la pelea de box y la elección fue al día siguiente. Entonces pelearon aquí, ¿no? En Las Vegas, Nevada, o sea, no fue en México, fue en Las Vegas, Nevada, y hubo una pelea, ¿no? De Márquez con Pacquiao, en fin, etcétera. Capaz que muchos de ustedes la vieron, ¿no? Bueno, fue esta pelea el sábado en la noche. Al día siguiente era la elección, y vean lo que pasó ahí. En la pelea, pues ahí en el show de Pacquiao venía el emblema del PRI. Entonces, propaganda política a favor de un partido político en la televisión que estaba prohibido porque era un día antes, época de veda. Y de repente hay propaganda política ahí del Partido Revolucionario Institucional un día antes de la elección. Entonces, obviamente, pues muchos ciudadanos o ciudadanas de Morelia vieron esta pelea y al día siguiente quedó cerradísimo el resultado entre el PRI y el PAN y ganó el PRI al PAN por muy pocos votos. Y entonces se presentó el procedimiento especial sancionador y se dijo, ¿saben qué? Hay que sancionar al candidato, hay que sancionar a la televisora y hay que sancionar al Partido Revolucionario Institucional. ¿Saben cuándo se deslindó el PRI? El lunes. Dijo, no, yo no tengo nada que ver con esa propaganda. Pero lo dijo el lunes, pues ya después de la elección.
ya había causado efectos esa propaganda. Realmente el PRI tendría que haberse deslindado inmediatamente, pues el mismo día, prácticamente ese mismo sábado o el domingo temprano tenía que haberse deslindado, y yo no tengo nada que ver con esa propaganda. Luego ahí al boxeador le preguntaron, oye, ¿usted por qué traía ese emblema? No, pues yo no sabía que estaba prohibido. Pero bueno, fue sujeto a sanción, el PRI fue sujeto a sanción. El boxeador y también la televisora. Creo que fue TV Azteca, no estoy seguro, pero creo que sí. Y también se le sancionó a TV Azteca por haber permitido esa propaganda política. Pero como el resultado fue muy cerrado, vean, aquí está la propaganda política en la pelea, el resultado fue muy cerrado, pues aquí nos dice también esta jurisprudencia que hay que deslindarse, ¿no? Esto también provocó, fíjense, que se anulara la elección. ¿Por qué? Porque el resultado fue muy cerrado, entonces este caso llegó a la sala regional del Tribunal Electoral, a la sala regional Toluca, porque se trataba de una elección municipal, y entonces, fíjense, dijeron, no, pues es que saben que aquí se vulneró de alguna forma la equidad en la contienda, hubo propaganda política prohibida un día antes de la elección, lo que les decía ayer, entre más cercana es la propaganda prohibida a la elección, más afecta el resultado final, ¿no? Y entonces la sala regional Toluca, que era la que le correspondía resolver este asunto, anuló la elección municipal en Morelia por esta propaganda política que se transmitió un día antes. Por ahí hubo un voto particular de esos, de una magistrada de la sala regional Toluca también muy interesante. ¿Y saben qué decía el voto particular? Que decía que no debería anularse la elección. El voto particular, que también fue muy interesante, decía, es que saben que esta propaganda política no pudo afectar el resultado final de la elección. Y pues su proyecto también estaba muy interesante, su voto particular, porque decía, a ver, ahí sale el emblema del PRI solamente. Y el PRI ganó la elección. Pero el PRI ganó la elección porque iba en coalición con el Verde. Y no sale el emblema del Verde. Y los votos del PRI, solamente los votos del PRI, con eso no se ganó la elección. El PRI ganó la elección porque sumó los votos del Verde. El PRI solo no hubiera ganado. Si ganó la elección el PRI fue porque se sumaron los votos del Verde. Y ahí no hay ninguna propaganda del Verde. Por lo tanto, no fue determinante que saliera la propaganda del PRI un día antes de la elección, porque el PRI no ganó solo, ganó con los votos del Verde, y el Verde no salió un día antes de la pelea. Entonces, dice la magistrada, para mí no se debe de anular la elección, porque la propaganda del PRI no fue determinante. El PRI solo no hubiera ganado la elección, necesitó los votos del Verde. Pero los otros dos magistrados dijeron, no, es que se vulnera gravemente el principio de equidad en la contienda, es un día antes de la elección, el resultado fue muy cerrado y por lo tanto, además de sancionar a los responsables en los procedimientos sancionadores, se va a anular la elección, y como ganó la mayoría, pues se anuló la elección. Pero vean cómo también es interesante este voto particular de la magistrada, donde dice, es que no sale el Verde, no hay propaganda del Verde, y el PRI solo no ganó la elección. Para ganar la elección el PRI necesitó sumar los votos del Verde. Y bueno, ahí quedó ese asunto también como una propaganda un día antes de la elección, que no esté permitida en televisión, obviamente, pues puede afectar la elección y se puede hasta anular. Y también pues nació esta figura que dice, ¿no? Esta jurisprudencia que nos dice responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros, condiciones que deben de cumplirse para deslindarse. Porque aquí el PRI dijo, yo ni sabía que el boxeador iba a sacar el emblema de mi partido político. Pero entonces contestó el tribunal, pues te tienes que haber deslindado. Es lo que les digo, culpen vigilando. Si ustedes ven el emblema de su partido, se tienen que deslindar. Porque si ustedes no lo pusieron, quién sabe quién puso esa propaganda política ahí, está afectando a la elección. Entonces yo inmediatamente como partido político tengo que ir a la autoridad y decirle, sabes que me deslindo, yo no puse esa propaganda, dala de baja en cualquier momento, yo no la puse para que yo no sea también sancionado, si no, pues va a suceder aquí, ¿no? Que me voy a sancionar. Por eso aquí la jurisprudencia dice como requisitos desde el INDE debe ser eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable, ¿no?
Bueno, esos son los antecedentes antes de la reforma de 2014. Entonces luego viene esta reforma de 2014 y cambian las reglas completamente. Con la reforma de 2014, entonces, pues las legisladoras y los legisladores en este año decidieron reformar desde la Constitución. Y acuérdense que en 2014 lo primero que impactó en el sistema electoral mexicano es que pues desaparece el IFE y nace el INE. Y entonces le quitaron de federal y lo pasaron a nacional. Y es una diferencia totalmente, ¿no?, muy grande. Ahora ya no es un instituto federal electoral que se encarga solamente de las elecciones federales. Ahora tenemos un instituto nacional electoral que se encarga de las elecciones federales y también de las elecciones en las 32 entidades federativas. Se le dan muchísimas atribuciones al Instituto Nacional Electoral y le quedan muy pocas atribuciones a los institutos estatales electorales, que además les cambian de nombre y ahora se llaman organismos públicos, ¿no?, electorales. Sin embargo, bueno, siguen diciéndoles institutos estatales electorales, pero muchísimas de sus atribuciones se las dan ahora al INE. Entre ellas, entre esas atribuciones, pues les dan, por ejemplo, ya ahora los que capacitan y integran las mesas directivas de casilla, los funcionarios, pues ya son capacitados y son designados por el INE. Toda la fiscalización de todas las elecciones, ahora el encargado es el INE. Y otro tema muy importante es que todo lo relacionado con radio y televisión, ahora el que monitorea todo es el INE. Entonces cambian completamente las atribuciones, se le dan un cúmulo de atribuciones muy importantes al INE en esta reforma, y entonces también aquí sí lo que consideraron las legisladoras y los legisladores es, pues le dejamos la atribución también al INE con todo esto que tiene, pues a ver si le da tiempo al INE de hacer todas esas actividades, sobre todo la que es muy compleja, la de la fiscalización de todas las elecciones de todo el país. Entonces, como ya tenía tantas atribuciones el INE, las legisladoras y los legisladores en 2014, al reformar la Constitución, dijeron, bueno, lo que vamos a hacer aquí con los procedimientos especiales sancionadores es que ahora ya no los va a resolver el INE. Ahí sí le vamos a quitar esa carga al INE y que los resuelva el tribunal. Pero sigue la discusión, ¿eh? Estamos en 2022, inclusive hay consejeras y consejeros, bueno, exconsejeras y exconsejeros del INE, en ese tiempo del IFE, que todavía señalan que esa atribución la debe de tener el IFE, ahora INE. Y hay otros mismos consejeros, como José Woldenberg, él dice que no, él siempre lo señaló cuando fue presidente del IFE. Woldenberg dijo, no, es que los que deben de resolver son los tribunales electorales, no el IFE, ni los institutos estatales electorales. Él era minoría cuando opinaba eso, José Woldenberg, cuando fue presidente. Pero fíjense, se escuchó lo que decía él, aunque era la minoría la que coincidía con él, se escuchó y en la reforma de 2014 dijeron, pues vamos a hacer lo que decía el presidente del IFE, ¿no?, en ese tiempo, y vamos a pasarle esta competencia al Tribunal Electoral. Y sigue la discusión, insisto, hay quienes todavía dicen, no, el INE, hay que regresarle esa competencia al INE y que los procedimientos especiales sancionadores los resuelve el INE. Si ya hizo toda la investigación, si ya integró los expedientes, pues que resuelve el INE. Pero no, en 2014 cambió esta competencia y quedó muy claro a nivel constitucional, ¿no? Y quedó así, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente. Hasta ahí queda la función del INE, hace la investigación, recaba las pruebas e integra el expediente. Y dice la Constitución, para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, le pasaron la chamba de resolver estos procedimientos especiales sancionadores al Tribunal Electoral. Que de todos modos tenía mucho trabajo el Tribunal Electoral
porque contra las resoluciones del INE, pues los partidos políticos o los candidatos o los ciudadanos iban al tribunal y le decían, impugnaban la resolución del INE. Obviamente todos los sujetos sancionados por el INE se iban al tribunal y le decían al tribunal, oye, me sancionó el INE, pero está equivocado el INE. De todos modos, el tribunal tenía mucho trabajo, ¿no? Porque aunque resolvía en primera instancia el INE, la segunda instancia siempre era el Tribunal Electoral. Pero bueno, en el 2014 se decidió y se dijo, no, ahora quien va a resolver desde la primera instancia va a ser el Tribunal Electoral. Ya el INE no va a resolver los procedimientos especiales sancionados, pero sí los tiene que integrar y sí tiene que recabar todas las pruebas y hacer toda la investigación. Por eso hay muchos que todavía dicen, no, es que si el INE ya recabó todas las pruebas, ya hizo toda la investigación, ya conoce muy bien cómo está el asunto, pues que resuelva el INE. ¿Ya? Pues no. Así quedó en el 2014 y hace toda la investigación, recaba las pruebas el INE, pero quien va a resolver es el tribunal, ¿no? En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras medidas, las cautelares o, en su caso, la orden de suspender o cancelar inmediatamente la transmisión en radio y televisión de conformidad con lo que señala la ley. Entonces, bueno, viene la reforma, se dice quien resuelve es el tribunal, pero ojo, si se solicitan medidas cautelares, quien va a dictar las medidas cautelares va a ser el INE, no el tribunal. ¿A qué me refiero con esto? Se presenta la queja en el INE. El INE inicia la investigación y recaba pruebas, pero también al mismo tiempo, si cuando se presenta la queja en el INE, quien presenta la queja solicita medidas cautelares para que se dé de baja inmediatamente esa propaganda, eso quiere decir medidas cautelares, ¿sabes qué? INE da de baja inmediatamente esa propaganda porque no está afectando. ¿Cuál propaganda? Pues la que está en radio o televisión. Porque también en el 2007, con la reforma de 2007, pues se incluyó esta figura de las medidas cautelares que no existían y eran muy importantes. ¿Qué pasaba con estas medidas cautelares? Por ejemplo, en el 2006, no saben todas las quejas que se presentaron ante el tribunal. Porque había propaganda política de los partidos. Entonces, por ejemplo, un partido transmitía propaganda política en radio y televisión y a lo mejor había una calumnia o estaba prohibida o lo que ustedes quieran. Entonces se presentaba la queja ante el INE y el INE resolvía y decía, no, sí tiene razón quien presentó la queja y esa propaganda es prohibida, hay que sancionar al responsable. Imagínense que la queja la resolvió el INE rapidísimo en una semana. Pero esa propaganda ya duró toda una semana en radio y televisión. Y luego contra la resolución del INE nos íbamos al tribunal. Y entonces el tribunal revisaba la resolución del INE y imagínense que el tribunal resolvía también muy rápido en una semana. Y decía, tiene razón el INE, esa propaganda es prohibida, hay que darla de baja. Y entonces ya en la sentencia del Tribunal Electoral, como era una sentencia definitiva, se daba de baja esa propaganda. Así pasó muchas veces en el 2006, pero ya la propaganda se había transmitido 15 días en radio o en televisión. Pues ya había afectado, obviamente, el proceso electoral esa propaganda. Algo que sale en la televisión 15 días, pues ya lo vio todo el mundo. Ya después se sancionaba al partido, se sancionaba al candidato o se sancionaba al responsable, pero ya había causado efecto la propaganda. Ya había afectado la elección. Entonces, esto sucedió mucho en el 2006. Entonces se decidió con la reforma de 2007 aplicar una figura de medidas cautelares. Entonces, a partir de 2007 se presenta una queja y entonces la autoridad, en este caso el INE, puede dictar medidas cautelares y dar de baja esa propaganda, sea prohibida o no. Se presenta la queja y a las 24 horas se puede dar de baja esa propaganda en radio y televisión, seguir la investigación, sea prohibida o no esa propaganda. Aunque después se resuelva que esa propaganda no era prohibida, pues se dio de baja y se dictaron medidas cautelares para que no afectara el proceso electoral. Entonces ya no vamos a ver, cuando se presenta una queja, una propaganda 3, 4, 5 días, porque si se solicitan medidas cautelares y si advierte el INE que se sospecha que esa propaganda está prohibida,
con los elementos mínimos que advierte el INE que esa propaganda es prohibida, va a dictar medidas cautelares e inmediatamente la va a dar de baja. ¿Cómo la va a dar de baja el INE? Pues él tiene monitoreado todo lo que aparece en radio y televisión. Pues como el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión, pues la da de baja inmediatamente. Bueno, esa atribución sí se le dejó al INE. El INE es el que dicta medidas cautelares inmediatamente cuando se presenta la queja. Después el INE realiza la investigación, recaba pruebas y ya manda el expediente al tribunal. Ahora, cuando se dictan medidas cautelares por parte del INE en la queja, estas se pueden impugnar también ante el tribunal. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con las medidas cautelares que dictó el INE y bajó esa propaganda política en radio y televisión, pues yo que no estoy de acuerdo, inmediatamente me voy al tribunal e impugno la resolución del INE donde dictó medidas cautelares. ¿Quién resuelve las medidas cautelares en el tribunal? En la sala superior. La sala superior, cuando llega un tema de medidas cautelares, lo toma como un asunto urgente. Entonces, en 1 o 2 días, la sala superior resuelve si estuvo bien el dictado o no de las medidas cautelares del INE. Entonces, finalmente, también estos asuntos de medidas cautelares que le corresponden al INE, finalmente también llegan al tribunal. Y el tribunal toma la decisión final si estuvo bien el dictado de las medidas cautelares del INE o si revoca esa resolución, revoca las medidas cautelares y se sube nuevamente a radio y televisión esa propaganda política. En la sala superior directamente en única instancia va a resolver ese asunto de las medidas cautelares una vez que emitió su resolución el INE. Entonces, ojo, todos los asuntos llegan al tribunal, pero en diferentes momentos. Las medidas cautelares se dictan inmediatamente que llegó la queja e inmediatamente puede resolver el tribunal si estuvo bien esa resolución o no, si alguien impugna las medidas cautelares. Después lo que hace el INE es hacer la investigación, recabar las pruebas, integrar todo el expediente y mandarlo al tribunal para que el tribunal resuelva el procedimiento especial sancionador y en su caso sancione o no algún tema relacionado con este procedimiento especial sancionador, ¿no? Ojo, como vimos aquí, entonces el INE podrá imponer, entre otras medidas, las cautelares y suspender o cancelar de forma inmediata todo lo transmitido en radio y televisión si es que prosperan estas medidas cautelares y si es que tiene razón el que invocó las medidas cautelares, pues el INE las puede suspender momentáneamente por un tiempo o de plano las puede cancelar, ¿no? Estas son las funciones que quedaron entonces para el INE y todo lo demás ya corresponde, ¿no?, a la sala superior, ¿no? La finalidad principal del derecho sancionador electoral, entonces, es prevenir las conductas que pueden vulnerar la normativa electoral o sancionarlas a quien las hubiera producido. Pero son así como medidas cautelares, es decir, hay que tratar siempre y la finalidad del procedimiento especial sancionador será siempre, pues, que no afecte la equidad en la contienda a esa propaganda política. Por eso la queja se debe presentar rápidamente y la resolución de la queja debe ser rápidamente y el dictado de medidas cautelares también debe ser muy rápido. Por eso es un procedimiento especial sancionador. ¿Por qué no se llama procedimiento ordinario sancionador? ¿Por qué se llama procedimiento especial sancionador? Se llama especial porque es sumario, se resuelve rápido, mucho más rápido que cualquier otro procedimiento. Es especial y hay que resolverlo rápidamente porque se sabe, obviamente, por la experiencia, que cualquier propaganda política en radio y televisión pues puede afectar, obviamente, todo el proceso electoral y puede hasta provocar un cambio en el resultado. Entonces también debe aplicar rápidamente la sanción el Tribunal Electoral y revisar todo el sistema normativo y probatorio para emitir su sanción. También existe obviamente la figura de las diligencias de inspección del procedimiento administrativo sancionador y aquí hay una serie de requisitos que se deben de cumplir cuando se realizan las diligencias de inspección, ¿no? Para mejor proveer, para que tenga mayores elementos el tribunal para resolver, ¿no? Y aquí esta jurisprudencia también nos dice, por lo tanto, el juzgador
debe estar en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno a las diligencias que se realizan y obtener los elementos indispensables que generen convicción al órgano resolutor. Era lo que les decía ayer, pues lo mejor es que vaya, por ejemplo, el secretario de un consejo y él mismo llene un acta asentando diversas circunstancias que suceden en un lugar, porque esa será una documental pública que tendrá valor probatorio pleno. Debe asesorarse efectivamente esta persona en qué lugar estuvo y se constituyó. Debe expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos que se señalan en la queja, así como debe precisar las características o rasgos distintivos del lugar en donde actuó, entre otros actos relevantes. ¿No? Dicho órgano debe tomar la decisión, obviamente, con determinada certeza de que los hechos de la diligencia obviamente son ciertos, y debe de recabar obviamente las cargas probatorias de esta persona que realizó la diligencia para que se tenga como cierto esa diligencia. Como les decía ayer, pues fue el secretario, vio unos espectaculares, levantó un acta y señaló que existían unos espectaculares en tal lugar de la ciudad para que sea una carga probatoria eficiente. Y lo que también ya vimos ayer, la presunción de inocencia, pues debe de observarse, y entonces no podemos sancionar si no hay una presunción de inocencia y un debido proceso. ¿Eso qué quiere decir? El derecho de audiencia que tienen todas las personas, el sujeto que puede ser probable responsable de esa sanción debe ser escuchado y debe tener derecho a defensa. No podemos sancionar si no escuchamos a la parte responsable. Y luego también hay otra jurisprudencia que nos habla facultades investigadoras del Instituto Federal Electoral, una denuncia anónima, como ya vimos ayer, pues puede ser, ¿no? Luego viene aquí el procedimiento especial, ya lo vimos, es el tribunal el que resuelve, y nos señaló también ya con esta reforma de 2014, ¿no? Este procedimiento especial sancionador, ¿cuándo va a proceder? Ahorita vamos a ver cuándo va a proceder y después quién lo va a resolver. Porque si bien se le pasó esta competencia del INE, pasó al tribunal, el tribunal dijo, híjole, ¿yo cómo lo voy a hacer para resolver todos los procedimientos especiales sancionadores si son muchísimos? Y entonces también lo advirtió este tema el legislador, y el legislador dijo, bueno, lo que vamos a hacer es crear una nueva sala del tribunal. Antes en el tribunal eran 5 salas regionales y una sala superior. Con la reforma de 2014, pues dijo el legislador, vamos a crear una nueva sala especializada, así se llama, sala regional especializada, que se encargue de resolver solamente todos los procedimientos especiales sancionados. Entonces, a partir de 2014, el Tribunal Electoral tiene una nueva sala que resuelve todos los procedimientos especiales sancionadores. Estos procedimientos pues van a proceder, como dice aquí el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos dice, dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, o sea, del INE, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial sancionador cuando se denuncie la comisión de determinadas conductas. Es decir, procede el PES, procede el procedimiento especial sancionador por 3 causas, ¿no? La primera, cuando se viole lo establecido en la base tercera del artículo 41 constitucional o en el octavo párrafo del artículo 134. Ya los vamos a estudiar a fondo el día de mañana, qué dice el 41 y qué dice el 134. Acuérdense que el 134 pues habla obviamente de los servidores públicos y su intervención en los procesos electorales, cuáles son los límites, cuáles son no, cuándo hay propaganda personalizada y cuándo procede el procedimiento especial sancionado. También este PES procede cuando se contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. Aquí las normas de propaganda política o electoral pues nos hablan de radio y televisión, y les digo, pues a ver si nos da tiempo de revisar temas también de redes sociales que no los vamos a encontrar, como les dije ayer en la ley. Y luego lo que señalaba también aquí la compañera Valeria, ¿no? Cuando se constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña, cuando se advierta que hay un acto anticipado, también va a proceder el procedimiento especial sancionador para revisar todos esos casos, ¿no?
Ahora, ¿qué nos dice el 41 base tercera para que proceda el procedimiento especial sancionador? Pues lo primero que nos dice el 41 de la Constitución es: los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación. Los candidatos independientes también tendrán derecho de acceso y prerrogativas para las campañas electorales. Este 41, ojo, se reformó en el 2007. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Qué sucedía antes del 2007? Acuérdense que antes del 2007 la propaganda política en radio y televisión la contrataban los partidos políticos y sus candidaturas. Todavía en la elección de 2006, que fue tan impugnada, en el 2006 todavía los partidos políticos podían contratar propaganda política en radio y televisión. Pero esto causó muchos problemas, porque, por ejemplo, iba un partido a una televisora y le decía: pues te voy a pagar 5 minutos diarios en el canal 2, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Y le decía en la televisora al partido: pues te cuesta 5 pesos el minuto, ¿no? Por ejemplo, que obviamente es mucho más caro, pero es un ejemplo. Luego llegaba otro y firmaban el contrato. Luego llegaba otro partido y decía: yo también quiero minutos. Ah, no, pero a ti te va a costar 10 pesos el minuto. Pues, ¿cómo? Pues sí, y si quieres firma el contrato y si no, no. Luego llegaba otro partido y le decía a la televisora: no, a ti el minuto te va a costar 5 pesos, pero te voy a regalar otros 10. Entonces, ¿cómo va a haber equidad en la contienda si los contratos que firmaban las televisoras con los partidos políticos pues eran distintos? Unos tenían mayor acceso, otros tenían menor acceso. Y luego viene el problema: acuérdense del financiamiento público. Acuérdense que el financiamiento público para los partidos políticos no es igual para todos. Es conforme te fue en la última elección de diputados federales, ahí se basa tu nuevo financiamiento público. Entonces, los partidos políticos que tuvieron poca votación en la última elección de diputados tienen menor financiamiento. Los que tienen mayor votación tienen mayor financiamiento. Entonces, obviamente, cuando los partidos políticos antes del 2007 contrataban propaganda política en radio y televisión, pues los que tenían mayor financiamiento salían mucho más tiempo en radio y televisión. Y luego otro problema que sucedió antes de la reforma del 2007. Por ejemplo, algunos se acordarán que en el 2006, pues toda la propaganda política de la elección presidencial, si veíamos la televisión, siempre salía el candidato a la presidencia. Acuérdense, en el 2006 salía Calderón, salía el que es nuestro presidente actualmente, López Obrador, y salía pues el candidato del PRI, que era, creo que Madrazo, ¿no? Algo así. Salían esos candidatos y uno decía: bueno, ¿y los senadores y las senadoras? Pues no salían en televisión. Y las diputadas y los diputados, pues no salían en la televisión. Pero de repente veíamos al candidato presidencial ahí en una propaganda política. ¿Y qué decía abajo el anuncio de la televisión? Decía abajo: esta propaganda política fue pagada por los candidatos a senadores. O luego decía: esta propaganda política fue pagada por los candidatos a diputados, pero el que salía era el presidente, el candidato a presidente. No salía ningún diputado, no salía ningún senador. Entonces, todos estos casos también llegaron al INE en estos procedimientos especiales sancionadores y luego al tribunal. Porque fíjense qué decía el partido. El partido decía: no, pues ¿sabes qué? Este dinero, ¿por qué salía y por qué lo pagaban los spots, los pagaban los diputados y los senadores? Pues para que no rebasara los topes el candidato a presidente. Entonces, pagaban esa propaganda los diputados y el que salía era el candidato a presidente, pero era pagada por los diputados. ¿Por qué hacían esto? Pues para que no rebasara los topes el presidente. Entonces, el presidente, el candidato a presidente, se gastaba el dinero de los diputados, de los senadores y de su campaña para los spots en televisión, pero solamente salía él. Entonces, cuando llegaron los casos al INE y luego al tribunal, el INE y el tribunal dijeron: no, aquí sale la imagen del candidato a presidente. Entonces, ese dinero se tiene que ir a la campaña del candidato a presidente.
porque el beneficiado es el candidato a presidente, entonces no es un dinero que se debe sumar a la elección de diputaciones, es un dinero que se debe sumar a la elección de la presidencia, ¿no? ¿Qué más pasó en el 2006? Pues que, fíjense, los partidos políticos, si les preguntan, les van a decir que más o menos el 70 o el 80% de su dinero se gastó en propaganda política en radio y televisión. Todo el dinero, la mayoría del financiamiento de los partidos políticos para sus campañas se fue a las televisoras y a las estaciones de radio. Ahí se gastaron todo su dinero, todos los partidos políticos, porque en ese 2006, pues obviamente si salías en la televisión, pues tenías una campaña mucho más fuerte. Entonces, a partir de todos estos acontecimientos, pues sí decidió, que desde mi punto de vista fue una buena decisión, pues decidió las legisladoras y los legisladores en 2007 reformar la Constitución y dijeron, está prohibido contratar tiempos en radio y televisión. A partir de 2007, nadie, ni un partido, ni un candidato, ninguno de nosotros, ni una persona física, ni una persona moral, nadie puede ir a la televisión y firmar un contrato para aparecer ahí con propaganda política. Y eso también ha sido cuestionado en otros países del mundo y nos dicen, oye, pero si yo soy ciudadano, ¿por qué no puedo ir a la tele y pagar una propaganda política y yo hablar a favor de un partido o en contra? Imposible. Viene inmediatamente la sanción. Ningún partido, ninguna candidatura, ningún ciudadano, ninguna persona física, ninguna persona moral, nadie puede contratar ni un peso en radio y televisión. Entonces imagínense cómo se pusieron las radiodifusoras y las televisoras, pues se les cayó el negocio y presentaron una serie de amparos contra la reforma constitucional, pero acuérdense que las disposiciones constitucionales pues no las podemos cambiar. Una reforma constitucional no se puede cambiar porque es la decisión de todos. A la Constitución no le podemos mover ni una coma. Entonces así quedó. Y entonces a partir de ese momento se dijo, ahora el INE es el encargado de los tiempos en radio y televisión, el INE va a monitorear todo lo que sucede en radio y televisión, el INE va a decidir cuántos tiempos tiene cada uno de los partidos políticos, cada una de las candidaturas, también se le dio tiempo al INE, también se le dio tiempo al tribunal para aparecer en radio y televisión, en todo tipo de horario, porque antes obviamente los horarios más caros se los daban a unos partidos, y los horarios menos caros a otros partidos. Ahora todos tienen derecho a todos los tiempos, a todos los horarios y todo es gratuito. Entonces imagínense una televisora, ahorita por eso siguen molestas las televisoras porque dicen, pues yo tengo que transmitir toda esta propaganda en radio y en televisión y no me van a pagar ni un peso. Y voy a perder todo mi tiempo en radio y televisión y estoy obligado. Y ya se dieron a partir de 2007, pues muchos casos donde la televisora no transmitía esa propaganda, la que estaba obligada, que le decía el INE que la tiene que transmitir. No la transmitía y entonces también venían ahí las quejas, venían las impugnaciones y entonces constantemente el Tribunal Electoral y el INE han impuesto sanciones a las estaciones de radio y a las televisoras por no transmitir esa propaganda a la cual están obligados. Y como su capacidad económica es muy alta, pues ya se imaginarán que las sanciones a las radiodifusoras y a las televisoras pues son muy altas. Pero ojo, entonces a partir de 2007 cambió drásticamente este tema y ahora nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, solamente el INE decide cuánto tiempo tiene cada uno de los partidos. Entonces, aquí la gran ventaja es que como el INE ya monitorea todo lo que sale en radio y televisión, el INE, los partidos políticos, por ejemplo, el INE le dice a un partido, pues tiene 5 minutos, mándame el spot que quieras que pase. Entonces, en lo único que ya gastan los partidos políticos, como ya les sale gratis salir en radio y televisión, en lo único que ya gastan los partidos políticos, pues es en el estudio donde se va a grabar ese spot o donde se graba ese spot. O sea, la grabación de esa propaganda es el único que gasta el partido le da al INE, mira, aquí está mi spot, aquí está mi propaganda política, entonces tú transmítela en radio y televisión en los tiempos que me corresponden. ¿Cuál es la ventaja ahí? Que el INE ya revisa si la propaganda es conforme a la ley o es prohibida.
Si el INE ve que esa propaganda de alguna forma no corresponde a la ley o está prohibida o hay una calumnia o lo que ustedes quieran, entonces el INE le dice al partido, sabes que no voy a subir esta propaganda porque esto que está señalando en este spot es prohibido. Entonces ya de alguna forma, previamente ya ahora el INE revisa qué se sube y qué no se sube a radio y televisión. Antes de repente, pues como el partido político contrataba directamente con la televisora, entonces de repente el INE veía, mira esto que está en la televisión, está prohibido. Ahora ya no, ahora primero el INE lo revisa y ya luego lo sube a radio y televisión. Lo que sí está sumamente sancionado ahora es que de repente aparezca algo en radio y televisión que no autorizó el INE, que no lo subió el INE, porque entonces obviamente eso es contrario a la ley, porque el único que puede subir propaganda política en radio y televisión es el INE. Nadie puede contratar propaganda en radio y televisión y las televisoras no pueden subir propaganda en radio y televisión que no esté autorizada por él. Entonces hay un control mucho mejor, aunque por ahí muchas veces pues nos encontramos con propaganda política en radio y televisión que no está autorizada por el INE, entonces inmediatamente viene la queja. Sí, adelante, Mauricio. Esta revisión que hace el INE antes de poder pasar un spot en radio y televisión, ¿no constituye también censura previa? Sí, podría ser, depende qué es lo que el INE esté autorizando y qué no, y por ahí también, obviamente, acuérdense los partidos políticos, pues si no lo sube el INE, esa resolución del INE al no subir esa propaganda, pues se puede impugnar ante el tribunal. Y finalmente el tribunal electoral decidirá si esa propaganda puede subirse a radio y televisión o si efectivamente esa propaganda está prohibida por la ley. O sea, que si yo no estoy de acuerdo como partido político o como candidato o candidata de algo que no quiere subir el INE porque el INE dice que está prohibido por la ley, pues me voy al tribunal y finalmente el tribunal tomará la última decisión si esa propaganda efectivamente es prohibida y tiene razón el INE o si esa propaganda no es prohibida y si se puede subir a radio y televisión. Acuérdense, siempre va a haber dos decisiones. Primero la autoridad administrativa y luego tendremos a la autoridad jurisdiccional. Aunque si se trata de un PES, pues ya lo va a resolver, como ya vimos, directamente el tribunal, ya no resuelve el INE, ahora resuelve directamente el tribunal, que es lo que vamos a ver el día de mañana, cómo resuelve primero la sala especializada, en qué plazos debe resolver la sala especializada todos los procedimientos especiales sancionadores y posteriormente, contra las sentencias de la sala especializada, todavía nos podemos ir a la sala superior. Entonces, si bien es cierto, esta competencia se le pasó al Tribunal Electoral, se creó la sala especializada, pues hay dos instancias. Primero resuelve la sala especializada los procedimientos especiales sancionadores y contra las sentencias de la sala especializada nos vamos directamente a la sala superior. Finalmente, todos estos temas de radio y televisión, pues la última instancia siempre será la sala superior. En el dictado de medidas cautelares siempre la última instancia será la sala superior. En pocas palabras, pues lo que realice la autoridad administrativa puede ser revisado por la sala superior si es que alguien presenta su queja o presenta su impugnación contra la sentencia de la sala especializada. Pero vean cómo en 2007 cambia radicalmente el modelo de comunicación social en México y se dice ahora ya nadie puede contratar propaganda política directamente en radio y televisión. Eso le corresponde al INE. El INE va a decidir cuántos minutos tiene cada partido político, tiene cada candidatura y será gratuito. Entonces ahí los partidos políticos sí obtuvieron algo de ventaja porque se gastaban todo su dinero en promoción en radio y televisión y ahora es de forma gratuita. Claro, sigue el tema, que también está en discusión, de que no es el mismo tiempo el que le corresponde a todos en radio y televisión. 30% le corresponde igual a todos, pero 70% del tiempo en radio y televisión que tienen los partidos políticos les corresponde de acuerdo al resultado de su última elección en diputaciones federales. Por ejemplo, si no tenemos una reforma electoral, pues conforme a los resultados de la elección de diputaciones federales en 2021, es el tiempo que tendrán derecho cada uno de los partidos políticos en el 2024. Entonces, como están actualmente las cosas, pues el que más tiempo va a tener en radio y televisión, conforme a los resultados de las elecciones federales el año pasado, pues era Morena,
como Morena fue el que obtuvo mayor votación en elecciones de diputados federales el año pasado, pues tendrá mayor tiempo en radio y televisión, y así el partido que quedó en segundo lugar tendrá más tiempo, y los partidos que tuvieron muy poca votación en la elección anterior tendrán muy poco tiempo en radio y televisión. Y eso también se ha cuestionado en el modelo de comunicación social en México, porque se dice, oye, pues no es equitativo, porque en el 2024, por ejemplo, unos partidos van a tener el doble de minutos que otros partidos. Y unos partidos quizá tengan 4 veces más minutos que otros partidos. Y si soy partido de nueva creación o de nuevo registro, pues también es muy limitado el tiempo que tengo en radio y televisión. Ya veremos algunos casos mañana, ya entraremos también mañana al 134 constitucional para terminar con este tema no de la competencia, pero sí lo que quiero que les quede muy claro es que ahora ya pues es el Tribunal Electoral el que resuelve directamente todos los procedimientos especiales sancionadores, pero no en única instancia. Primero resuelve la sala especializada, y esas sentencias de la sala especializada en muchas ocasiones, no en pocas, en muchas ocasiones impugnan ante la sala superior, y la sala superior pues revisa la sentencia de la sala especializada, que en algunas ocasiones se revoca, en otras ocasiones se confirma. Ya con eso vamos a terminar este tema, ¿no?, de la competencia, viendo pues todos estos temas, todo lo que sucedió en la reforma 2007 y 2014. Si no tuvieran alguna otra duda, alguna otra pregunta, acuérdense que mañana ya les hago llegar la presentación. Toda esta presentación que estamos viendo, mañana, terminando la sesión, me escriben a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar toda esta presentación. Ya mañana pues terminamos con estos temas que estamos viendo. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y pues nos vemos mañana nuevamente aquí a las 11, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos, que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes. María, Jorge, Buenas tardes. Mauricio, gracias por participar. Saludarles. Hasta luego, Mar. Hasta luego. Susana, que estés bien. Jennifer, gracias. Bye, Hasta Dani. Mañana, luego. profesor. Hasta luego, Christopher. Nos vemos. Adiós, maestro. María, hasta luego. Hasta mañana, Nos maestro. vemos, José, que estés bien.